de aclarar varios aspectos, sobre todo decirles 3 ideas importantes. La primera es por qué es importante establecer objetivos y metas en la vida, no solamente de una persona que está liderando, sino en la vida de todas las personas que estamos sobre este mundo. En segundo lugar, cómo planificar, cómo organizar las metas, en segundo lugar. Y en tercer lugar, vamos a estar hablando acerca de cómo lograr esas metas. Por supuesto, vamos a estar recurriendo a varios ejemplos. Y lo primero que queremos decir entonces es lo siguiente. Número 1, sea usted líder o no lo sea, todos, absolutamente todos, debemos fijarnos una meta por la cual vivir, sencillamente porque todo ser humano debe llegar a lograr cierto estándar en su vida, cierta posición y cierto desarrollo, ya sea líder o no lo sea. Nosotros necesitamos vivir de acuerdo a ciertos objetivos, ya sean personales, familiares o sociales. Y por supuesto, si estamos en la iglesia, eso abarca nuestros objetivos sociales. Por lo tanto, es importante que entendamos, independientemente de si somos o no somos líderes, todos debemos organizar nuestra vida siguiendo ciertos objetivos, siguiendo ciertas metas para poder alcanzar una vida mejor, una vida desarrollada, una vida que realmente valga la pena vivir. De tal manera entonces que veamos lo siguiente: las metas son parte del orden de la vida. Si usted como persona o como líder no tiene metas y objetivos por lograr, quiere decir que usted está viviendo en desorden, porque todos deberíamos de tener cierta dirección a seguir para poder llegar a un punto específico de nuestra vida. Mientras no estemos trazando en nuestra vida, en nuestra existencia, esos objetivos importantes que nos van a ayudar a realizarnos como personas, entonces lamentablemente vamos a estar viviendo en el desorden, lamentablemente. Mire, por ejemplo, aquí le tengo un pequeño ejemplo en esta fotografía acerca de una herramienta muy sencilla que aparece aquí en Google. Este es el Google Agenda de Google, el calendario de Google. Nosotros trabajamos con un hermano en Heraldo de la Verdad y lo que hacemos es planificar nuestras actividades, dónde nos toca predicar a él, dónde me toca predicar a mí, y ese calendario lo compartimos para que ambos sepamos cuáles son las actividades que en el mes tenemos. Esto es una pequeña muestra y hay tantos recursos que nosotros podemos utilizar para organizar nuestra vida de acuerdo a ciertos pasos y a ciertos objetivos que faciliten nuestra forma de vivir y por supuesto nos ayuden a llegar a algún lugar en algún momento. Primera idea entonces que vamos a analizar: ¿por qué razón, por qué es importante fijarse objetivos y metas en la vida? Y la primera cosa que vamos a hacer es definir la diferencia que existe entre objetivo y metas. Ojo, que yo voy a dar la definición que yo entiendo y que yo he estudiado durante todos estos años. Por supuesto, hay otros que lo explican de forma diferente, pero yo les presento esta idea para ver si calza si encaja muy bien en la idea que ustedes tienen, o si no, pues que la examinen, porque de esta forma ustedes van a saber qué importante es que nosotros nos organicemos en la vida de acuerdo a objetivos y metas. Entonces, veamos cuál es la diferencia. Primero, ¿qué son objetivos? ¿Qué son objetivos? Los objetivos son los grandes propósitos que establecemos para nuestra vida en el ámbito personal y social. Los objetivos son los grandes logros que nosotros queremos alcanzar en nuestra vida. Escúchelo bien, por favor, y si usted tiene una libreta, anote, apunte en algún lugar, porque esto es importantísimo. Los objetivos entonces son los grandes logros que nosotros esperamos obtener en nuestra vida. Ya sea una carrera, por ejemplo, ya sea establecer una congregación con cierta cantidad de miembros, de lo cual vamos a hablar después, ya sea tener un matrimonio exitoso, ya sea platicar en ese matrimonio que vamos a tener cierta cantidad de hijos, etc. Esos son los grandes objetivos de la vida. Por lo tanto, todos debemos entender que debemos tener objetivos en nuestra vida y que se diferencian de las metas. ¿En qué? Veamos bien. ¿Qué son entonces las metas?
Las metas son los escalones que planificamos para poder alcanzar nuestros supremos objetivos. Los objetivos son los puntos específicos que queremos lograr en nuestra vida y las metas son los pasos que nosotros vamos a dar para poder llegar a ese objetivo, llegar a ese lugar, llegar a ese punto. Las metas son sencillamente esas estrategias que nos planteamos para poder alcanzar los objetivos que queremos, esos grandes objetivos de nuestra vida. Posteriormente pondremos un ejemplo que nos va a dejar sumamente claro lo que estamos diciendo. Pero ahora echemos mano, por ejemplo, de esto. En el cristianismo, el gran objetivo de todo cristiano, nos bautizamos, creemos en Cristo porque queremos la salvación. Por eso es que nosotros estamos en la iglesia del Señor, estamos siguiendo la enseñanza de Jesucristo. Ese es el gran objetivo, porque nosotros queremos llegar al cielo. ¿Y cuáles son las metas a seguir? ¿O cuáles son los pasos a seguir para lograr ese objetivo de entrar al reino celestial? Bueno, las metas son aquellas cosas que nosotros en nuestra vida cristiana hacemos diariamente. Leer la Biblia, evangelizar, dar un buen testimonio, mejorar en nuestro carácter, etc. Así lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y recuerden este pasaje también de segunda de Pedro capítulo 1, versículos 8 al 11, en donde habla el apóstol de 9 características que hay que ir añadiendo una tras otra para que de esa forma se nos dé amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Entonces, el objetivo del cristiano es entrar a la presencia de Dios. Y las metas o los pasos, las estrategias que debe seguir para lograrlo, sencillamente son todas las cosas que cotidianamente nosotros tenemos que hacer en nuestra vida terrenal para poder alcanzar ese objetivo en el momento preciso. Ahora, recalquemos lo siguiente: todos debemos tener objetivos y metas en nuestra vida. Todos, absolutamente todos debemos tener objetivos y metas en nuestra vida. El gran problema ante nosotros los latinoamericanos es que básicamente vivimos como que si estuviéramos al azar. No tenemos algo específico a lo cual le estamos apuntando. Probablemente no todos, pero sí la mayoría de latinoamericanos, lamentablemente, como que no tenemos un punto específico al cual apuntar y lograr dar. Entonces, si nosotros entendemos que esto de las metas es algo que nos va a ayudar a progresar y a desarrollar en nuestra vida, le aseguro que lo estaríamos haciendo muchos años atrás, desde muchos años atrás. Probablemente muchos de nosotros ya estamos en una edad bastante avanzada y lamentablemente todavía no tenemos metas específicas. Aquí le quiero poner el gran ejemplo del apóstol San Pablo. En Romanos capítulo 15, versículos 17 al 24, el apóstol hace una descripción de todo lo que fue su ministerio, pero hay una parte en el versículo 19 en donde él dice que él ha predicado el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Y mire usted, por ejemplo, aquí usted puede ver el punto de partida del apóstol Pablo. Luego sigue por Asia Menor, llega a Europa y llega a Ilírico. Y su meta final, como todos nosotros sabemos, era llegar a Roma. Pero hasta el momento en que él está escribiendo esa epístola a los romanos, ya al menos había llegado a esa parte de Europa. Entonces, aquí vemos a este hombre increíblemente trabajando en la evangelización del mundo gentil y procurando compartir a Cristo con todos aquellos que aún no habían escuchado. Por supuesto que otras personas también se sumaron a la evangelización, pero el apóstol Pablo lo hizo con todo su corazón, con su alma, con su mente, y de esa forma logró un avance increíble del evangelio. Su impacto fue tal que en este momento nosotros estamos hablando de una de sus epístolas. Estamos acá en Centroamérica hablando del gran apóstol Pablo por aquella hazaña tan grande que hizo de establecerse la meta de predicar el evangelio e ir siguiendo las estrategias de predicar por Siria, por Asia Menor, luego pasar por Europa hasta finalmente llegar a Roma. Pero ojo, aquí le quiero decir lo siguiente, que esto sí que es bastante grave. Dice este famoso conferencista norteamericano Zig Ziglar:
Solo el 3% de las personas tiene un plan específico de metas para tener una vida cómoda y satisfactoria. ¿Qué le parece? El otro 97% lamentablemente está viviendo al azar y va en dirección donde le apunta la nariz. Eso es lo que no debemos nosotros hacer. Debemos tener claro hacia dónde vamos. Y ojo, que aquí le quiero señalar una cosa sumamente importante, especialmente porque estamos en un grupo donde hay varones que están a cargo de congregaciones. Eso es algo increíble y quiero recalcar este punto. Fíjense bien, alguien es líder porque fija metas para alcanzar objetivos. Por eso es líder. Es alguien que va a la delantera del grupo señalando un destino. Si usted es líder de una congregación, si usted está guiando un grupo, si usted está dirigiendo una congregación, una iglesia, entonces definitivamente usted es la persona que está guiando a ese grupo por el sendero para alcanzar, por el camino para alcanzar el objetivo grande que se han planteado como congregación. Así que si usted es líder, definitivamente es porque lleva la delantera. Quiero ponerle un ejemplo. Este hombre que conocen, que están viendo acá, su nombre es Walter. Walter, crecimos nosotros juntos en el grupo de jóvenes hace mucho tiempo, más de 25 años. Crecimos en el grupo de jóvenes de nuestra congregación local acá en Managua. Y una de las cosas que Walter planteaba era que él quería convertirse en mecánico de aviación, pero en Nicaragua no existía esa carrera, así que él tenía planeado que iba a tener que salir del país y llegar hasta donde fuera posible para alcanzar su meta. Yo francamente les quiero confesar de que la verdad no le creía, sinceramente no le creía a Walter, pero Walter estaba determinado a hacerlo. Nosotros nos pasamos a vivir en Costa Rica en 1993 y Walter llegó a Costa Rica buscando la forma de encontrar una escuela allí que le permitiera estudiar lo que él quería. Vivió por un tiempo en Costa Rica, pero en Costa Rica no existía esa carrera de mecánico de aviación. Así que se enteró que en Guatemala existía esa carrera y después de un tiempo de vivir en Costa Rica, hacer ahorros, ayudar a su familia, se trasladó hasta Guatemala para estudiar la carrera que él quería. Hace unos años, creo que en el 2017, estuve por Guatemala en unas charlas evangelísticas y tuve la oportunidad de contactarme con Walter. Walter saltó de Nicaragua hacia Costa Rica, ahorró lo suficiente para poder ejercer sus estudios en Guatemala, donde logró coronar su carrera, y todos ellos, los que miran acá, son su familia. La familia de Walter Machado, un muchacho muy entregado, disciplinado, alguien que logró posicionarse y lograr el objetivo que quería. Así que así es que nosotros debemos entender que los objetivos son importantes porque nos ayudan a desarrollarnos en nuestra existencia y podemos lógicamente tener grandes logros. Muchas personas no tenemos lamentablemente un propósito que alcanzar en nuestra vida, pero es importantísimo que le demos a nuestra existencia un rumbo a seguir. El segundo punto que vamos a tratar hoy es lo siguiente: cómo establecer metas. Ya dijimos que es importantísimo, que tenemos necesidad de una dirección, que tenemos necesidad de establecer los pasos para llegar al lugar donde queremos llegar. Ahora, ¿cómo se hacen o se establecen las metas en nuestra vida? Lo primero es lo siguiente. Número 1, hay que definir específicamente qué queremos lograr, qué queremos conseguir, cuál es el punto al cual queremos llegar, para de esa forma saber cuáles son los pasos que tenemos que dar en esa dirección, lógicamente. En segundo lugar, necesitamos que los objetivos sean lo suficientemente grandes, es decir, que sean grandes expectativas, porque si no, no vamos a poder tener la motivación suficiente de lograr esas expectativas, esos objetivos. En una ocasión, en el año 2012, yo estaba trabajando en una editorial que se llamaba Buena Nueva. El presidente de la editorial me pidió que escribiera un libro acerca de la resurrección. El lema de la organización era que Cristo está vivo, Jesús está vivo.
Ese era el eslogan de la asociación. Así que el presidente me pidió que escribiera un libro que tuviera que ver con la resurrección para presentarlo en el Teatro Nacional. La verdad es que yo no pensaba que él me lo estaba diciendo en serio, pero cuando ya me lo repitió varias veces, entendí que específicamente quería aquel tratado. Y yo me puse a pensar, ¿cómo voy a hacer este libro? ¿Cuáles van a ser los capítulos de este libro? ¿Qué es lo que voy a escribir? Entonces se me ocurrió lo siguiente. Yo había escrito un capítulo que se llamaba El verdadero rostro del amor, que hablaba acerca de la crucifixión de Cristo, cómo lo flagelaron, el dolor, todos esos aspectos médicos que atravesó Cristo en cuanto al derramamiento de la sangre como grandes gotas, dice la Biblia ahí en Getsemaní, como grandes gotas de sangre, ese sudor como grandes gotas de sangre, la hipovolemia, etcétera, una gran cantidad de notas que ya tenía. Entonces se me ocurrió que para poder hacer la publicación que él quería, yo podía hacer lo siguiente: escribir un libro que se llamara algo así como La noticia más importante del mundo, que reflejara el evangelio tanto en la muerte, sepultura y resurrección, como nosotros hemos visto en 1 Corintios 15. Así que de esa forma comencé a escribir por la motivación que tenía de parte de mi jefe, que me estaba pidiendo aquella obra. Comencé a escribir y en asunto de un mes terminé de escribir lo que ahora se llama La noticia más importante del mundo, que es un libro que tiene que ver específicamente con la pasión del Señor. Entonces, si usted quiere lograr algo importante en su vida, tiene que poner los ojos en alto. Ponga los ojos en alto, ya sea en su vida personal, familiar o en su congregación, para poder tener la motivación suficiente que lo impulse cada día a buscar ese logro, ese objetivo. En tercer lugar, y aquí quiero detenerme un poquito y hablar de este aspecto, esos planes que usted ha de fijarse tienen que ser a largo plazo, porque sin objetivos a largo plazo te pueden vencer las frustraciones de corto plazo. Es decir, si usted tiene objetivos de largo plazo, lo que va a pasar sencillamente es que usted va a poder trabajar de una forma apropiada para poder ir venciendo los obstáculos, porque siempre van a aparecer obstáculos en la carrera por conseguir los objetivos. Entonces, el objetivo a largo plazo es importante para que no nos desanimemos cuando vengan las situaciones complicadas o las situaciones que intentan boicotear nuestro paso por el camino hacia lograr lo que nosotros estamos queriendo conseguir. Así que el objetivo tiene que ser a largo plazo. Otra cosa que tenemos que hacer es lo siguiente: deben ser cotidianos. Nuestras metas, nuestros objetivos, los pasos a seguir deben ser pasos cotidianos. Es decir, para llegar a lo grande se debe trabajar diario en sus objetivos. Esto nos va a permitir a nosotros trabajar constantemente. Para llegar a lo grande se debe trabajar diario en sus objetivos. Escuche, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Por eso deben ser cotidianas las metas que nosotros nos establezcamos. Porque si sabemos, por ejemplo, que tenemos que leer un libro de 1000 páginas, por decir algo, en un mes, hacemos la cuenta. Si tratamos nosotros, dividimos esas 1000 páginas en lo que va de los 30 días del mes, ya sabemos más o menos qué promedio de páginas vamos a tener. Entonces, pero si queremos de corrido en un solo día leerlo, va a ser imposible. Entonces, es importante que nosotros hagamos de nuestras metas algo que sea cotidiano para poder llegar a esos objetivos de largo plazo que nos hemos propuesto. ¿Ok? Y recuerde esto, muy importante: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Si usted repite esos esfuerzos, si usted le da tiempo a sus esfuerzos, va a poder lograr entonces muy pronto, en el plazo que usted se ha destinado, alcanzar lo que usted se ha propuesto. Número 5. Las metas deben ser específicas. El arte de fijar objetivos es el arte de enfocarse. Si estamos enfocados en lo que queremos lograr,
vamos a poder lograrlo sin duda alguna. Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba enfocado en llegar a Roma. Ustedes pueden ver en el capítulo 20-21 de Hechos, en donde se le advierte que no vaya a Roma o que no vaya a Jerusalén porque lo van a aprisionar, lo van a echar preso, su vida está en peligro, pero él está enfocado en conseguir lo que él estaba deseando, era predicar el evangelio de tal manera que llegase a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, la meta tiene que ayudarnos a enfocarnos en el objetivo. Fíjese que en una ocasión uno de mis hermanos me dijo que él salía a caminar a las 5 de la mañana. Entonces yo le dije que lo iba a acompañar en una ocasión. Y nos fuimos caminando hacia el parque donde él solía dar sus caminatas. Pero una cosa que me llamó la atención fue que él me dijo que a él le gustaba ir a caminar a ese lugar, pero que el problema era el camino, el trayecto para llegar hasta ese lugar. A mí me llamó mucho la atención porque en realidad para mí no era un asunto grave el llegar hasta ese lugar que estaba un poquito distante. ¿Por qué? Porque en mi mente lo que yo quería era llegar al lugar para comenzar la caminata. Mientras mi hermano le ponía atención al trayecto para llegar al punto donde se hacía la caminata, para mí lo importante que yo estaba viendo, realmente no me había fijado ni siquiera en el camino, yo estaba viendo el lugar donde íbamos a hacer nuestros ejercicios matutinos y de esa forma pues comenzar a entrenar diariamente. Entonces es importante que nosotros entendamos que debemos enfocarnos en lo que queremos para que lo podamos lograr definitivamente. Número 6. Escuche que esto es sumamente importante. Número 6. Escriba sus metas porque lo que no se ve pronto se olvida. ¿Sabe usted que a mí me toca dar clases en institutos bíblicos muchas veces en el año? Y una cosa muy curiosa es la siguiente, que estamos dando la clase, estamos dando la charla, ya sea de oratoria, de introducción al Nuevo Testamento, homilética, no importa de lo que sea. La mayoría de alumnos nunca está anotando. Ahorita, por ejemplo, nosotros llevamos ya 6 pasos que estamos diciendo de cómo establecer esas metas. Entonces, todos los que estamos escuchando, lo que deberíamos hacer en este momento es estar escribiendo, estar anotando, estar revisando para luego revisar si estas cosas son objetivas y se pueden lograr. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es escribir nuestras metas. Hace 3 años yo escribí 5 metas, de las cuales pude lograr 3. Pero el hecho de tenerlas ahí visiblemente y saber cuáles eran las cosas que yo quería lograr para ese año me ayudaron muchísimo. Veamos el siguiente aspecto entonces de nuestra charla. Las metas deben ser medibles. Nosotros necesitamos reunirnos constantemente con las personas que trabajamos si estamos en la iglesia y saber si las cosas que hemos planificado van saliendo como las esperábamos. Porque las metas en cierta forma también se les puede llamar estrategias. Una estrategia son los pasos a seguir para lograr un objetivo. Pero las estrategias no son específicamente rígidas. Que me vaya saliendo mal o me vaya saliendo bien, yo me voy a mantener en ellas. No es así. Una meta, una estrategia es algo que yo lo tengo que medir. Si me está funcionando, voy a reforzar esa estrategia. Si no me está funcionando, entonces lo que voy a hacer es abandonar esa estrategia y buscar una que me va a dar resultado. Entonces, las estrategias o las metas, los pasos a seguir para poder alcanzar los objetivos, tienen que ser cosas que nosotros podamos medir. Luego vamos a poner un ejemplo, ya pronto vamos a hablar del ejemplo que tenemos por acá acerca de cómo podemos ir midiendo nuestros objetivos y nuestras metas. Quiero terminar estos 7 aspectos de cómo se establecen las metas, cómo se consiguen los objetivos, diciendo lo siguiente. Este punto que sigue es un punto sumamente importante. Fíjese bien. Sus grandes objetivos tienen un objetivo en segundo plano. Usted tiene, por ejemplo, el objetivo
de convertirse en un gran predicador, por decir, usted quiere ser un buen predicador, ese es su objetivo a largo plazo. Usted dice, bueno, en 5 años yo estaré en una de las congregaciones más importantes del país, o estaré viajando y estaré ofreciendo charlas, por ejemplo, por internet, etcétera. Es una de las cosas que yo me he fijado, un gran objetivo. Ese gran objetivo tiene un objetivo en segundo plano, es decir, hay algo que usted no sabe que también va a alcanzar cuando usted esté en búsqueda de esos grandes objetivos. ¿Y qué es? Hacer de usted algo diferente. Antes, y escúcheme bien esto que le estoy diciendo acá en esta diapositiva, antes de lograr algo tenemos que ser algo. Nos convertimos en eso que queremos. Muy bien, nos convertimos en eso que queremos. Yo recuerdo que en 1992 yo quería escribir libros. Para ese tiempo acá las cosas eran muy difíciles, yo estaba muy joven y resulta que para mí era un asunto que ni siquiera lo miraba venir, pero fue pasando el tiempo estudiando, leyendo miles de libros, incluso asistiendo a charlas, seminarios, yendo a la universidad. Uno termina convirtiéndose en lo que usted está buscando como su objetivo principal. Entonces, una de las características mías es que en parte de mi ministerio yo me he dedicado a escribir y estudié una carrera que específicamente tiene que ver con el arte de escribir. Entonces, uno se va convirtiendo en aquello que está persiguiendo. Si quiere tener una buena familia, tiene que convertirse en un buen esposo, un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, etc. Eso es así. Los grandes objetivos de la vida terminan convirtiéndonos a nosotros en aquello que estamos persiguiendo. Para tener, usted primero necesita ser. ¿Quiere ser un buen predicador? Estudie, investigue, practique, asista a charlas, seminarios. Practique cada vez que pueda, que le den la oportunidad de una clase, un sermón, una charla, etc. Haga todo lo posible por convertirse en aquello que usted está persiguiendo como su gran objetivo. Ahora bien, pasemos al número 3 y último punto de lo que estamos hablando en esta tarde. ¿Cómo alcanzar sus metas? Ya saben que hablamos de 7 aspectos de cómo trazar nuestras metas para lograr nuestros grandes objetivos. Recuerden que un objetivo es el gran punto, aquella gran meta, aquel gran lugar, aquel gran desarrollo al cual yo quiero llegar como persona o como parte de un grupo. Pero también existe entonces una cosa: necesitamos saber cómo cómo alcanzar esa meta, porque es muy fácil ponerse en el escritorio a escribir: yo quiero lograr esto, mi objetivo principal es alcanzar aquella meta, y entonces usted se pone a escribir una gran cantidad de pasos para poder lograrlo. Pero ahora el asunto está cómo lograrlo, cuál es la actitud que yo necesito para poder alcanzar ese objetivo siguiendo mis metas. ¿Cómo voy a realizar mis metas? Lo primero que nosotros necesitamos es compromiso. El apóstol San Pablo, en el capítulo 3, versículos 13 y 14 de Filipenses, que ya leímos, él dice de que él está dejando lo que queda atrás y él está prosiguiendo a su gran objetivo, a su meta, a alcanzar parecerse a Jesucristo. Las vidas comprometidas tienen significado, realización y satisfacción. Si usted se compromete con lo que usted quiere, con lo que usted ha visto y con lo que usted quiere alcanzar, entonces usted podrá lograrlo. El escritor Hendriksen explica que se necesitan 2 requisitos para mantener la concentración, mantenerse comprometido, concentrado en aquello que quiere. Como lo dice el apóstol Pablo aquí, dice: lo primero es apartar la mente del camino que ya recorrió. Una cosa haga olvidando lo que queda atrás. Olvídese del trayecto recorrido. Su mente, sus ojos, su mirada debe estar hacia adelante. El recorrido ya está hecho. Ahora está el camino que falta por recorrer. Necesitamos entonces seguir y seguir. Y lo segundo que dice Hendriksen y que dice el apóstol Pablo es que yo prosigo a la meta, prosigo al blanco, prosigo a mi objetivo. Hay que avanzar sin vacilar.
esto que estamos diciendo ahorita es un requisito indispensable. Dice Hendriksen, cuando Pablo dice de que él lucha por continuar a lo que está adelante, dice que este verbo que utiliza el apóstol Pablo, extendiéndome a lo que está adelante, el verbo empleado en el original es muy gráfico, dice Hendriksen. Pinta el corredor con todos los músculos y nervios tensos, corriendo con toda su fuerza hacia la meta, la mano extendida como si quisiera agarrar la meta. Entonces, ese es el compromiso que se está esperando de la persona que quiere lograr algo en su vida. Número 2, esto es importantísimo. Hay que establecer tiempo para alcanzar sus objetivos de acuerdo a sus metas. Y escuche bien, el tiempo depende del objetivo. Si usted tiene el objetivo de un objetivo, digamos, lograr algo específico dentro de 5 años, entonces sus metas estarán de acuerdo a ese objetivo, al plazo que usted se ha fijado. Por ejemplo, corto, mediano y largo plazo. Así son las metas que nosotros debemos establecer. Las metas de largo plazo es el objetivo que me he propuesto a lograr. El largo plazo pueden ser 1 año, 2 años, 3 años. Esas son las metas, porque yo voy a trabajar a lo largo de este trayecto de mi vida para alcanzar eso. Entonces, las metas de largo plazo es el objetivo que me he propuesto alcanzar. Una iglesia de 1000 miembros, por ejemplo. Metas a mediano plazo. Escuche bien, las metas a mediano plazo son aquellos escalones que debo subir para lograr el objetivo, como establecer una organización. Si mi meta específica es lograr una congregación, digamos, de 1000 miembros, entonces esa meta la voy a lograr, digamos, en 5 años. Los escalones que voy a subir o las estrategias o metas que voy a lograr para poder alcanzar mi objetivo sería establecer, por ejemplo, una organización sólida de líderes que me permitan lograr ese objetivo principal. Y las metas a corto plazo son las actividades diarias que me ayudarán a alcanzar las metas de mediano plazo, que me ayudarán a su vez a alcanzar la meta final, o decir, mi gran objetivo. Si no tienes programado, mi querido hermano, un tiempo específico para lograr algo, realmente no vas en serio. Tienes que proponerte un tiempo específico para lograr lo que quieres. No puedes dejar que el tiempo pase. Y cuando ya lo decidiste, no dejes pasar mucho tiempo entre la decisión y la acción para comenzar a perseguir tu gran objetivo. Entre la idea y la acción, entonces, no debe perder el tiempo. Y ojo, que una de las cosas que nos hace a nosotros trizas en cuanto a la consecución o la persecución de nuestros objetivos es la procrastinación. Por lo general nosotros somos muy procrastinadores, es decir, dejamos para después lo que debemos hacer hoy porque en este momento quiero hacer algo que me divierte, algo que me guste más que aquello que tengo o que debo hacer. La tercera cosa que necesitamos nosotros saber en cuanto a cómo alcanzar las metas es la siguiente. Necesitamos involucrar a otras personas en nuestras metas, porque recuerden ustedes que un esfuerzo en equipo es más sólido que un esfuerzo personal. Pongamos un ejemplo entonces de todo lo que hemos dicho: objetivo, metas, tiempo, mediano, corto y largo plazo, etc. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que el hermano Juan Pérez quiere establecer una iglesia de 1000 miembros en un periodo de 5 años. Entonces, él está pensando que su congregación va a crecer. Él tiene 150 personas en este momento, pero él necesita que en un periodo de 5 años esa iglesia crezca a una cantidad de 1000 miembros. Entonces, comienza con 150 y en 5 años se espera el gran objetivo. El plazo es 5 años y el gran objetivo son 1000. ¿Qué es lo que va a hacer él para lograr estas estrategias? Muy sencillo. Lo que tiene que hacer son estrategias, metas, trazar metas. La primera cosa que él dice, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comenzar una serie de predicaciones que me ayuden a darle a entender a las personas, a concienciar a las personas
de que es importantísimo evangelizar y que la iglesia tiene que crecer. Esa es una de las primeras cosas que él se plantea como una estrategia a seguir para lograr ese objetivo dentro de los 5 años. Entonces, él va a predicar de eso, él va a enseñar en la clase dominical de eso, él va a enseñar en los grupos de hogar, en el grupo culto de oración. Todo va a estar relacionado con la evangelización y va a estar relacionado con el crecimiento de la iglesia. Esa es una de las estrategias que él va a seguir. Pero también el pastor Juan Pérez, o el evangelista Juan Pérez, él piensa que necesita tener un grupo de líderes a los cuales capacitar para que le ayuden a lograr esto que él está persiguiendo. Otra estrategia, otra meta es que él va a establecer grupos pequeños en los hogares de estudio bíblico para que de esa forma la gente se mantenga siempre en el tenor de la palabra de Dios. También le va a pedir a los miembros que cada día, todos los días a las 5 de la mañana, todos nos levantamos, por poner un ejemplo, y vamos a poner el crecimiento de la iglesia en oración. De tal manera entonces que establece estrategias de oración para que la iglesia crezca. En quinto lugar, él establece también el pastoreo. Es decir, no solamente está interesado en las personas que van a entrar en la iglesia, sino que está interesado en los que ya están en la iglesia. Una de las metas específicas del pastor Juan Pérez es hacer que los salvos se mantengan salvos, con atención, con cuidado, saber de sus problemas, de sus necesidades. Entonces va, los visita, habla con ellos. Entonces el miembro que está se queda porque recibe la nutrición pastoral que tanto anhelan las ovejas. Y otra cosa que hace el pastor Juan Pérez es que cotidianamente, mensualmente, él tiene reuniones con sus líderes para poder evaluar cómo va el objetivo de lograr tener esa cantidad de personas en la iglesia. Todos, hermanos, necesitamos caminar rumbo a objetivos específicos que nos ayuden a tener iglesias poderosas, familias poderosas y una vida excelente. ¿Cómo se hace eso? Estableciendo grandes objetivos en la vida, organizando nuestras metas, los pasos, las estrategias para lograr esos objetivos que nos hemos planteado. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más grandes que hay en el Nuevo Testamento acerca de cómo se establecen objetivos, los grandes objetivos de la vida y cómo se alcanzan esos objetivos a través de las metas que nos hemos propuesto para lograr alcanzarlos. Muchas gracias.